Hablando se entiende la gente. Es la entrevista ciudadana en Medio a Medio. Volvimos y esta música la anuncia el segmento que más se comparte en la región a través de WhatsApp. El link a YouTube sobre todo. Hay muchas reproducciones en nuestro canal ahí M Radio CL para este espacio que nos gusta, que apreciamos, que le agradecemos también a Jimena Astudillo, periodista del Mostrador, editora del newsletter Aquí Arica, porque nos permite justamente profundizar en los temas que en la región son importantes, que tienen reporteo, que tienen investigación. Así que bienvenida nuevamente. A preparar ahí el link después, señoras y señores. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hace rato que no nos veíamos después de las elecciones, la verdad, de ese arduo trabajo. Así es que buenas tardes a todos y a todas, a ustedes también. Gracias por el espacio. Y sí, pues tenemos poco tiempo, vamos a condensar lo que tenemos, lo que tenemos reporteado hoy día. Sí, bueno, en esta semana estaban los alegatos del caso Los Gallegos, ahí el juicio oral. También hay novedades en el caso de Franco Vargas y esta situación de los conscriptos en Putre. Estábamos conversando recién con el alcalde Javier Tito Guaya sobre justamente cómo afrontaron esa situación, y también nos contó que este lunes 11 hay una reconstitución justamente de este hecho. Y bueno, al final el comidillo, elecciones y renuncias. Sí, partamos entonces por lo que ha sido esta semana, porque volvió a la agenda el caso de Los Gallegos. Bueno, nosotros nunca lo hemos perdido de vista, pero comenzó la recta final de ese juicio con los alegatos de clausura. ¿Qué significa esto? Termina la presentación de pruebas y tiene que haber un cierre, ¿ya? Eso es básicamente el alegato de clausura, donde la Fiscalía, los defensores, el querellante, que en este caso es el Ministerio del Interior, tienen que cerrar y pedirle a los magistrados que tomen en cuenta sus argumentos y las condenas que están pidiendo, y a su vez los defensores plantear, en la mayoría están planteando que sea la absolución de sus defendidos. Wow. ¿Ya? Son 38 imputados y la suma de condenas son más de 200 años. Exactamente, más de 200 años, aunque pareciera ser que va a haber variaciones ahí, porque puede pasar en el juicio, y así ha pasado, que con la exposición de los hechos, a veces como que se aprietan algunos hechos, algunas situaciones, y probablemente lo que inicialmente se planteó respecto de pedir una cantidad de años o una cantidad en términos de la condena, puede haber variado. Así que eso lo vamos a ver prontamente cuando termine esta fase, que podría durar una semana más, porque ya ayer terminó el alegato del Ministerio del Interior, que es el querellante. Dicen que fue un muy buen alegato, ¿ya? El primer día, que fue el día martes, complicaron un poco los jueces al Ministerio Público, porque la verdad es que yo le dije, esto es bien complicado, porque el relato, depende cómo se haga, es cómo se hace comprensible a los magistrados, y ahí tiene que tener una habilidad enorme el fiscal que va a exponer. Y da la impresión, yo no soy abogada, pero he estado en varios alegatos de clausura, y a mí me da la impresión que a Bruno Tuñón como que le falta relato, o sea, tiene muchos hechos, mucha enjundia, por decirle, pero esa enjundia como que le falta dar forma, como que para que tú lo sigas. Ya cuando se hace dúctil y el magistrado se va guiando, me da la impresión que como él relata los hechos, son como cuestiones como muy aisladas. Entonces toma cosas, saca cosas, entonces como que uno se pierde. Claro, conceptualizarlo con una idea fuerza que haga punch justamente, y decir al final del alegato, estos tres puntos idea fuerza, pero que tiene que estar vinculada también, Cristian, a hechos fácticos que le permitan al magistrado decir, este señor, usted estaba, ¿dónde lo posicionan? Se lo dije yo la otra vez. ¿Tenía la droga? No, mire, yo estaba ahí circunstancialmente, entonces mire, venía pasando, y le dije que a mí el D1, el testigo, el agente protegido, encubierto, era muy bueno en su relato, pero ¿sabe qué? Yo eché de menos en toda esa investigación que hizo, no sé por qué no lo hicieron, habrá alguna razón, ¿no? Técnica. Para mi gusto faltó no sé si era mucho el riesgo, pero faltó una cámara oculta, para mi gusto, ¿ya? O sea, ¿qué posición? Porque ahora es todo el relato de él. Y alguien dice, bueno, ¿por qué yo debería creerle a un policía? ¿Y qué hace ese policía? De alguna manera inventó un relato. Bueno, ya empezamos en la duda máxima. Entonces, si hay hoy día tecnología, ¿por qué no se usó, aparte de los drones que sitúan el lugar? Porque aquí hay tecnología hoy día que ha avanzado bastante bien, y uno incluso en los lentes, no sé, en algún lugar esconden cámaras hoy y micrófonos. Entonces, a mí, si me preguntas desde el punto de vista crítico,
me faltó eso. El relato era muy bueno, pero me faltó el uso de más tecnología que me permitiera derribar cualquier asomo de duda de la Defensoría que me diga, bueno, pero ¿por qué yo tengo que creerle a él? ¿Ya? O acá están montando un caso. Claro. Porque es un poco eso lo que ha hecho la Defensoría, los defensores privados y públicos. Manifestar que estas personas como que estaban siempre en el lugar equivocado. Habían armas y ellos iban pasando por ahí. ¿Ya? Había droga, iban pasando por ahí. Entonces, mire, a él no lo vieron vendiendo, a él no lo vieron recibiendo. ¿Se da cuenta? El tema de cómo traían las armas es un misterio. Hay un relato del Ministerio Público que dice que las ingresaron por la frontera, pero no hay herramientas que te permitan decir, mira, aquí había una mochila, lo pillé justo entrando, sino que ya las armas posicionadas en un lugar. Claro. ¿Ya? Sí, importante ese elemento multimedia que permita como prueba objetiva decir esto estaba pasando. Entonces, una semana más van a estar allí en el tribunal los magistrados Sara Pizarro, Oscar Huenchual y Sergio Álvarez. Y una vez que terminen los alegatos de clausura, pueden pasar 48 horas y en esas 48 horas se entrega la deliberación, que no es la condena. La deliberación va a decir culpables o inocentes, ¿ya? El grupo de 38 y después de un desarrollo de toda la argumentación a favor y en contra, los magistrados van a ponderar las penas. Así opera y eso podría demorar unos meses, entiendo, la entrega de la resolución final y después viene, si es que las partes no están conformes, cualquiera sea de ellas puede recurrir de nulidad y tener un nuevo juicio de este tipo. No, sí, de verdad que un detalle. Hay mucho paño que usted me estaba preguntando la otra vez, ¿qué pasó con las suspensiones del abogado Cofré? ¿Se acuerda que fue suspendido? Ya, mire, al final, como este juicio se fue apagando, tuvo silencios y de repente había puntos en que uno iba a cubrir. Bueno, después yo me entero que toman una decisión estratégica los magistrados de acá de Arica. Acuérdense que fue sancionado en Arica y en Iquique. Tomaron una decisión estratégica que me pareció adecuada. Las sanciones no se las aplicaron durante el juicio, porque iba a ser un tremendo problema. Se las van a aplicar una vez que se produzca el término de este juicio. Bien. Y ahí se van a aplicar las suspensiones, ¿ya? Justamente para no atrasar más lo que ya... Para no atrasar, efectivamente, porque aquí hay muchos recursos involucrados. De hecho, se volvió a montar la guardia que inicialmente tuvo el juicio. Yo, por ejemplo, tuve algunos problemas de ingreso. Luego los resolvieron, pero Carabineros estaba pareciera que trajeron gente de Antofagasta, personal policial. Entonces, por más que uno rogara el ingreso, no hubo caso. Así que había que llamar a los funcionarios. Me tocó hacer bajar un funcionario para que me dejaran entrar desde la calle. No, sí, estás cubriendo, así que es un derecho estar ahí. Lo que pasa es que ahí tuvimos nosotros un compromiso con el tribunal. Debía haber un listado. Y ese listado no se cumplió. Yo diría que la primera semana, cuando estaban los canales nacionales, qué sé yo, ahí los fuegos artificiales, rigurosos, estaban todos pendientes y después se olvidaron. Y una de estas servidoras, esta humilde servidora, varias veces tuve que decir, oiga, pero su credencial, mira, hoy el sistema de los medios no usa credencial porque somos vendedores de contenido. Claro. Yo no uso, entonces tenía que mostrar mis artículos y por suerte aparecen con una foto. Entonces y la foto está actualizada, yo no la he puesto una foto de hace 15 años o 20 años. Es la foto actualizada, entonces me decía, usted. Pero aquí no me valió con los Carabineros, esta vez no. No, tuve que hacer llamar a un funcionario y me perdí como 10 minutos de esa audiencia. No, pero bueno, ojalá que eso se regularice también por el bien de todos quienes queremos estar al día de este caso tan importante. El otro caso importante es el caso de Franco Vargas, quien después de una marcha en el sector de Pacoyo, allá en las alturas en nuestra provincia de Parinacota, falleció. Bueno, también hubo más de 40 conscriptos que tuvieron distintas afectaciones de salud, algunos amputaciones. ¿Qué novedades hay con aquello? Sí, mira, esta semana en Aquí Arica publicamos un contenido exclusivo que tienen que haberlo leído ustedes. Sí. De hecho, va a merecer entiendo yo, un reportaje de TVN que nos llamó también para reproducirlo, ¿ya? Lo contamos el martes, claro. Y es un contenido exclusivo al que accedimos. La verdad que nosotros teníamos guardado ese material hace como un mes, más o menos, ¿ya? Como se habían producido bastantes contingencias, yo lo tenía guardado y tenía que estudiarlo, porque esos contenidos hay que leerlos, había que leer un expediente completo que me llegó de una fuente que confió y dijo que le parecía necesario que conociéramos qué estaba pasando. Primero, en el caso judicial propiamente tal, la semana última de noviembre, llámese 25, 26, 27 de noviembre,
se van a producir diligencias. ¿De qué tipo? La Fiscalía trae algo así como 40 personas desde Santiago viajando, que son entre ex reclutas y padres o apoderados de estos reclutas, Claro. asistidos por la Unidad de Atención de Víctimas, para que participen en la reconstitución de escena que se va a hacer el día 27, miércoles 27 de noviembre, en Putre y Pacoyo. Se va a reconstituir lo que fue la marcha, ¿ya? Eso tiene una particularidad porque no van a llevar a los militares que están involucrados, ¿ya? Va a ser solo una reconstitución con las víctimas. Ya. Eso es muy interesante porque no quieren la revictimización y había mucho temor de los jóvenes de enfrentarse a estas personas, ¿ya? Claro. Por lo que significa, tu Sí. captor, el maltrato. Entonces, en medio de eso, nos pareció pertinente, y a propósito de que fallece además una soldado en el regimiento logístico Pisagua, que se produjo hace 2 viernes, me parece, Sí. hace un viernes. Sí, la semana pasada. La semana pasada. Yo decidí reflotar el contenido, me pareció pertinente, y ahí cuento un poco. El ejército nos dijo que tenía 5 sumarios administrativos, ¿se acuerda? Sí. Y dentro de los 5 había uno clave que era investigar la muerte de Franco Vargas, del soldado. Bueno, el que dimos a conocer es justamente ese, ¿ya? Antes habíamos dado a conocer otro, que era un poco los preparativos administrativos de la gente militares que están en oficina y que debían disponer ciertos medios, ¿ya? Esos también están sancionados, pero son 5 también, pero con medidas muy bajas, que era como puntos menos en su hoja de vida que le van a afectar en el ascenso, pero ninguno fue destituido, por decirlo, o llamado a retiro. En este caso, el sumario que investiga las circunstancias alrededor de la muerte de Franco establece varias cosas, pero como sanciones y por faltas graves a los deberes militares, como por ejemplo, Franco le dijo a su superior, un cabo, le dijo: ¿sabe qué? Me siento mal, yo no estoy disponible para marchar. Bueno, ese cabo se desentendió, era conductor más encima, y dice: bueno, yo no tengo nada que ver ahí, véalo con el enfermero se haga cargo de usted. Y Franco tenía heridas en las manos, tenía un estado de ánimo bastante deplorable, porque además ya le habían dicho que él bajaba. Definitivamente él no seguía en el ejército y lo hicieron marchar igual, ¿ya? También hay una decisión o una falta de supervisión de todos los superiores respecto de que había que tener un enfermero que iba en la retaguardia, así dice el texto, y ese enfermero no estaba. Y es más, tomaron la decisión, como lo que yo les dije, se van comprobando los relatos que en algún momento primigeniamente se los dije, subieron en vez de bajar a Franco. Lo suben a altura y lo exponen aún más a la condición de hipoxia, de falta de oxígeno. Así es que esa praxis y esa decisión también, y el descuido de no vigilar que hubiera un enfermero que marchara a la retaguardia, también fue cuestionado. Sí, de todas maneras. La entrega de medicamentos sin autorización de un médico también fue cuestionado. Y lo que también señalaron en su momento los jóvenes respecto a maltratos, en este sumario queda acreditado. Varios testigos, entre esos militares, reconocen que a Franco y a otros, en realidad, les propinaron, uno en particular, un teniente de apellido John Volk, así se llama. Él le propina ciertos tratos en donde los hace trabajar a punta y codo, desmayarse, incluso orinarse, ¿ya? Tratos vejatorios que probablemente, y según los que ahora nos dice el fiscal regional, esos sumarios llegan también a la fiscalía, ahora para la investigación judicial, y que lo que le pregunté yo el otro día cuando nos reunimos con él, si estos efectivamente iban en la misma línea que él estaba orientando, y claro, me dice, bueno, tienen naturalezas distintas en términos de lo que persiguen, porque es una cuestión administrativa, pero son un muy buen sustento de la tesis que está siguiendo la Fiscalía respecto de si hubo o no maltrato, si hubo vejaciones, si hubo descuido. Bueno, esa línea investigativa está bastante bien afinada en el sumario. Fueron bastante, yo diría, extrañamente para mí, porque yo me he encontrado con otros sumarios del ejército, en este caso apuntaron a donde uno podría esperar que, siendo bastante veraces, ¿ya? Sí. Y ahí están sancionados, propone las sanciones de sumario para 3 oficiales, ¿ya? Un teniente coronel, un capitán y el teniente que los sometió a estos ejercicios que no se permiten en la praxis militar de entrenamiento, y 2 cabos, que son los que yo le decía que se desentendieron. Hay un enfermero entre medio y el otro que dijo, bueno, yo soy conductor, así que vaya a reclamar a otro lado porque yo ya no tengo nada que ver con usted. Sí, de todas maneras. Y bueno, que a partir de esto se intensifiquen justamente los exámenes que se necesitan, así como las personas que van a trabajar a la minería, en fin,
a Sí, condiciones extremas que efectivamente tengan un control, un filtro allí. Ese es un tema, pero ¿sabe qué? Yo creo que hay algo más profundo en el ejército. Hay que ver la capacidad, yo diría, psíquica, psiquiátrica, psicológica de esas personas que están en estos momentos a cargo. La verdad, hay algo ahí que está pasando, porque es recurrente, uno empieza a escuchar. De hecho, yo he subido contenido de este tipo en TikTok y empieza la gente a decir, oye, mi hijo, o yo no sé, estaba en Temuco y llegaron y pasó lo mismo. Entonces hay un tema ahí. Respecto de que hay gente que parece que está en el ejército y cree que es G.I. Joe, que tiene que competir con el otro, se da cuenta, claro, y pasa ciertos límites, se revoluciona. Con decirle, o sea, también el tema que pasa en altura, hay gente que también se trastorna en altura, ¿ya? Y eso está poco hablado, pero está muy estudiado. Hay gente que no tiene control sobre sus impulsos en altura y se afecta a su cabeza. Importante también hacer esa revisión. Estaba viendo acá que, a propósito del caso con Criptos también, hay un cuestionamiento también a comandantes que fueron pasados a retiro y que cobraron el sueldo hasta septiembre, siendo que esto sucedió a finales de abril y claro, que en mayo ya se habían tomado decisiones. Se acuerda que el general muy rabioso ya tuvo que enfrentar, o sea, esto vergonzoso de que le habían mentido el comandante en jefe y nos dice, bueno, paso a retiro y sumó a 10 en la primera oleada. Bueno, esa gente al parecer apeló. Y lo que está diciendo la mamá de Franco Vargas es que recibió una de las colillas de sueldo y hasta septiembre todavía están ligados al ejército. Probablemente porque tienen procesos pendientes, internos, reclamaciones, están resistiendo la baja. Claro. ¿Para qué? Para de alguna manera ver si hay algún vicio y ser repuestos en el ejército. Eso es. Sí, ahí están los oficiales Rubén Castillo y Sebastián Silva los que están justamente siendo revisados. Pasemos al último tema. Nos queda poquito. Sí, vamos. Y esto es muy sabroso. Elecciones y renuncias, porque hay un plazo límite que es este 16 de noviembre, 15 o 16. El 16. Ya, el 16 de todos los que tienen cargos públicos o incluso de elección popular. De elección popular también, para optar a las próximas parlamentarias. Sí, esa es una inhabilidad. Finalmente no tiene que ser una autoridad en ejercicio y hay un listado de autoridades, incluso que tienen que ver con el mundo militar. También las menciona, hay un listado. Ya, sí, okay. Sí, porque uno se quedó con esto de los cambios de subsecretarios, que no hubo cambio de gabinete, pero claro, sí hay subsecretarios que tienen aspiraciones de ir a elecciones. Exacto. Mire, lo que está pasando en la región. Primero, está temblando algo en la... No está temblando ahora, sino que está temblando el cargo de delegado presidencial. ¿Ya? Está pasando, hay un movimiento telúrico ahí, así, digámoslo. En estos momentos, en estos días, han crecido los dientes respecto de el PS, después de haber logrado la gran votación con Orlando Vargas y sacarlo alcalde, porque, digámoslo, y lo dijimos acá, sí, el PS es el gran articulador, se descuelga de la campaña de Gerardo Espíndola y se va con Orlando Vargas y lo levanta como su candidato, teniendo a la cabeza al Panzer al senador José Miguel Insulza. Bien. Hoy, en estos momentos, de esta semana, a propósito de que, primero, hay un nivel que yo le decía, no sabemos todavía si Ricardo Sanzana, el delegado, ha conseguido el apoyo de algún partido porque su aspiración personal era ser candidato a diputado. Entiendo yo que esa puerta se ha ido cerrando, ¿ya? Sobre todo porque además no pudo elegir a su candidata a consejera regional, que logró meterla con forceps. Ellos eran Frente Regionalista, Verde y Social, y acuérdense que fueron expulsados, entonces están sin partido, ¿ya? Y ella, su jefa de gabinete, hizo campaña y sacó una magra votación. No logró colocarla como dentro del Frente Amplio, iba por ellos, ¿ya? Y él ha intentado estar o ser la carta del Frente Amplio y hay un portazo ahí. Hay un portazo incluso de la gente más nueva. La gente que es como Boric, ¿ya? De ese perfil. No es la que viene de partidos antiguos, claro, sino que le han dicho que no, que él no calza con el perfil porque viene de la DC, después por ese partido y además porque ha estado ofreciendo al parecer su candidatura en varios partidos de la exconcertación. Así que, dicho eso, sí, y con la situación compleja de Carolina Toá, que era su gran apoyo, de que podría ser, y han pedido mucho su renuncia post caso Monsalve, Carolina Toá se queda sin apoyo y lo que se dice es que tiene que entregar. Entonces tiene que entregar y para quedarse tiene que entregar. ¿Qué tiene que entregar? ¿Qué es lo que tiene más a mano? ¿Y a quiénes dirige? A los delegados. Claro. Presidenciales y provinciales, regionales, ¿no? Entonces los tiene que entregar. Y ahí va a haber movimiento. Y lo que sabemos es que el PS tiene cartas y entre esas estaría la directora regional de la Junji, Sandra Flores, que es presidenta además de la directiva regional, entiendo, o al menos líder regional, ¿ya? Y por otro lado, el Frente Regionalista Verde y Social, cuyo cupo lo tiene ocupado el delegado actual y que fue expulsado,
han estado reclamando el cupo, pero ¿sabe qué? Ahí yo creo que erraron la apuesta. ¿Sabe por qué? Porque la persona que presentaron se llama Fernando Núñez Jaramillo. A usted no le debe sonar porque es demasiado joven, pero tiene que haber escuchado algo. Él fue gobernador de Arica en la época del gobierno del presidente Frei, ¿ya? Y él tiene una mácula. Ya. ¿Cuál mácula? No, si no se llevó cosas para la casa, ¿ya? Algo que golpea siempre a la gente de derechos humanos. En ese periodo donde él estuvo, fue asesinado, murió el joven Daniel Menco. Entonces, por un disparo de un carabinero, de un oficial que sacó una escopeta Winchester con munición que no estaba autorizada para protestas estudiantiles el día 19 de mayo de 1999. Ahí en la Universidad de Tarapacá. Ese es el peso que carga Fernando Núñez y que finalmente termina de alguna manera por salir también del cargo en su momento. Entonces, a la gente que tiene que ver con derechos humanos y que está alrededor del gobierno, si va a llegar ese nombre, lo más probable es que no pase la prueba. Y lo más probable es que no pase la prueba también porque fue administrador municipal de Salvador Urrutia en su único periodo como alcalde. Y ahí también tuvo problemas porque el Consejo Municipal, en un hecho inédito, lo destituyó. ¿Ya? Por manejos erráticos que tenían mucho desorden en la administración municipal. Entonces, y es la administración que después recibe Gerardo Espíndola, que él siempre se quejó y dijo que ese primer periodo fue como de oscurantismo y de arreglar todo lo que... Ordenar la casa. Entonces se perdió como 4 años en ordenar. Entonces, ahí hay problemas. Hoy el cargo está ahí. De hecho, la Tercera ayer publica y dice que es probable que haya movimientos en Arica, en Iquique, y que hay un cobro ahí. Entonces, yo creo que no es tan cierto que el Frente Regionalista Verde y Social mantenga la plaza, ¿ya? Por el candidato que puso. ¿Ya? Sí, ¿y de aquí al 16 de noviembre podrían haber? Es de aquí, ¿no? Es de aquí al 16 de noviembre porque yo ya he escuchado que el delegado se quedó sin casa política para ir, o sea, sería una sorpresa que apareciera, ya no va a aparecer por la derecha tampoco, pero por algún partido, ¿ya? De la coalición de gobierno. Entonces está esperando si lo ratifican o si en realidad aquí en los partidos que están a la espera de ganar ese punch y creen que la delegación ahora sí. ¿Por qué? Porque el PS necesita aparato. Necesita aparato para montar la candidatura de ¿quiénes? Del senador Insulza, si es que va de nuevo a la reelección, y también de Gladys Acuña, si es que pensara ella en ser la candidata a diputada. Claro, qué bueno que hoy día está en el Servio por alta dirección pública. Exactamente, entonces, y no le llega esto, me parece que no le llega este instructivo que dice que tienen que salir, porque son los que han sido de elección popular y algunos cargos que tienen que ver con fiscalización, qué sé yo. Entonces, ahí está el punto, ¿ya? Eso por un lado. Los gobernadores. ¿Qué pasa con los gobernadores? ¿Qué pasa con los apoyos? ¿Qué está pasando? Jorge Díaz está diciendo que lo funan, que no sé qué, que está mal que le digan que las fundaciones, que a todos nos mintieron. ¿Sabe qué? Yo creo que hay que evitar ese como emplazamiento que nos hacen que fuimos tontos todos al votar, ¿ya? Que nos dicen, a ustedes les mintieron. ¿Qué le están diciendo a usted? Que fue tonto, que se dejó engañar. No está bien eso. Ese argumento no es muy bueno y decirle al electorado que es tonto. ¿Ya? Cuidado con lo que están haciendo. Y segundo, seguir pegados en la funa. Muestre lo que tiene. Muestre el plan de trabajo. Muestre qué obra nos va a ofrecer. ¿Cómo va a ser seductor con los servicios públicos para que no tengan amarradas las obras y tengamos un plan de aquí al centenario de la incorporación de Arica al territorio? Más, sí, claro, en serio. Proyectarse, háganos soñar. Sí, de todas maneras. Y 2, no tiene el apoyo formal, por más que se fue a parar la tarima de Orlando Vargas. Yo lo entrevisté, solamente le voy a adelantar que lo llevo el martes a Orlando Vargas, ¿ya? Es una sabrosa entrevista. Sí. Lo que le puedo decir, le voy a adelantar, es que Orlando Vargas, ante la pregunta de ¿usted va a apoyar a uno de los gobernadores? Dijo, no, tal como lo hice la otra vez cuando fui candidato a gobernador, voy a dejar a mi electorado en libertad de acción. Así que de nada le valió ir a la tarima y de nada le valió también, y eso fue un espolonazo. Mire, cuando la gente está con dolor, uno no puede ir con lo suyo, tiene que ir o si va a condolerse con ellos, va a ir a apoyarlos, ¿no? En la noche en que pierde Gerardo Espíndola, se produce una cuestión muy, muy llamativa y diría yo cuestionable. Jorge Díaz va a la Casa del Regionalismo, donde estaban todos muy compungidos, y llega a pedir votos, derechamente con Andrea Murillo. Y ahí se produce un incidente. Es que porque también están todas las emociones. Miriam Arenas le emplaza y lo reta en su estilo, con su edad, obviamente, y con su carácter. Tiene una amiga de Gerardo Espíndola, le dice que salga de ahí, que cómo se le ocurre. Es una histórica de la DC. Entonces, ¿se da cuenta? Ese es un tiro. ¿Y sabe qué? Es más, le voy a contar algo. Otro dato.
ese dolor del Partido Liberal todavía no pasa, al punto que ayer el delegado presidencial hace un gabinete a las 8 de la mañana. ¿Y sabe lo que dice? Les pide a todos que tienen que votar y tienen que apoyar toda la campaña de Jorge Díaz. Y los seremis liberales le dicen que ellos no están disponibles, que no así no funciona esto, ¿ya? Que lo van a ver, ¿ya? Y salieron otras. Entonces dice, ¿por qué yo tengo que ser obligado a esto? La verdad. Nosotros estamos en otra y lo vamos a consultar con el partido. Y fueron también, entiendo yo, que algunos del Frente Amplio que también le salieron al frente. Entonces, hay un liderazgo del delegado que está bien desgastado. Porque antes uno podía decir, el delegado equivalente al intendente, un solo golpe en la mesa y si aquí no me obedecen, ¿qué pasaba? Se iban los seremis, ¿no? Claro. Porque así se movían ante las cosas. Ahora, alguien que no tiene partido, la verdad, para los tiempos que vienen, para articular. ¿Cómo articulas? Porque al final, si te va mal aquí en la regional, ¿qué haces tú? Vas con una cabeza nacional y que te ayude con los nacionales para que baje y ya, se termina el problema si es una cuestión personal. Entonces, no está dicho. ¿Y Diego Paco, qué está pasando con él? Confirmó sus dos apoyos que uno lo tenía ahí en vista, Bernardo Olivos y Carla Kepek. Está con Carla Kepek y está bajando. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una bajada, partió por las cabezas que los candidatos estos que compitieron con él, pero a los cuales nunca dañó. Perfecto. PDG, los republicanos. Se cuadró también la candidata alcaldesa de los republicanos. Tiene cuadrado eso. Y hacia abajo ha ido avanzando con los cores y con los consejeros regionales y con los concejales. Entonces, está haciendo un trabajo territorial que tiene que ver justamente con cómo se ve aglutinando gente. Y si usted escucha y uno puede leer que Orlando Vargas no le da el apoyo a Jorge Díaz, entonces, ¿qué uno podría leer? Y si Orlando Vargas está llevando a Marcelo Cañipa en su equipo, un RN, o ya no sé si pero es una persona que está identificada, el abogado, con la derecha, fue Seremi de Medio Ambiente. ¿Qué podría pensar uno? Entonces, Piñera 2 y Piñera 1. Entonces, ¿qué podría pensar uno? Uno podría pensar que hay un guiño ahí, ¿ya? Que hay un no tocarse, no dañarse. Y yo diría que hoy día las perspectivas que uno ve, pese a lo siguiente, a Diego Paco lo están tratando de vincular con las cajas de alimentos. Mire, yo en mi nota les aclaro. Con esos videos de Loquendo que pone ¿cierto? Una voz de... Claro, robot. Exacto, una voz de robot. Es un golpe muy, muy sucio y que uno seriamente lo puede desmitificar. De hecho, nosotros en Aquí Arica llevamos la historia de la caja de alimentos y donde nunca apareció, ni aparece Diego Paco gestionando nada porque ni siquiera se presentó a la licitación. Entonces, ¿de dónde aparece? Lo que sí, Diego Paco tiene que irse con cuidado. ¿Sabe por qué? ¿Sí? Porque él estuvo muy cerca de gente que ha estado ligada al caso de corrupción de Vialidad. Y ahí sí, ya que está en RN, en Renovación Nacional, que está en la UDI, ya se fotografió, le hizo videos, hizo varios videos con el ex Seremi Guillermo Beretta, que es el que gestionó la llegada de Ronnie Focacci a la dirección de Vialidad. Y con eso tiene que tener cuidado, porque precisamente hay un nodo de corrupción del que nos deben una explicación de cómo las platas fiscales finalmente iban a las casas en comida, en cortes Tomahawk, en whiskies, Chivas Regal. Y eso es bien importante porque estaba viendo hoy día una encuesta de la Ipsos, que es una reconocida entidad que hace sondeos, y hoy día publicó 3 de cada 4 personas creen que hay mucha corrupción en Chile y eso lo están castigando. Entonces hay que tener cuidado con esos enlaces. Por eso la gente ha preferido, y usted ve lo que hablábamos el otro día, que estos periodos largos donde me repito, dame la segunda oportunidad, el segundo tiempo, eso hoy día a la gente no le hace sentido. Dicen, no, porque si se queda, prefiero yo los 4 años acotadito y me voy y quiero que se vaya para la casa. Si lo hizo bien, pero tengo mis dudas si se sigue quedando, porque ha sido así, pues, los proyectos políticos cuando se instalan y se estancan, siempre. Eso es como desde la lectura de distintos ámbitos políticos de la historia, indican que eso pasa. Empiezan a aparecer, se fatigan y empieza a aparecer la corrupción. Sí, ahí es donde siempre hay que estar vigilando y estar atentos como ciudadanía. Para terminar, gracias como siempre, Jimena, por tan completo paseo por estos distintos temas. Cerramos con dos buenas, digo yo. Por un lado, dentro de este movimiento de subsecretaría, la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
asume Cristian Cuevas Vega, que es un ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago, pero que en los últimos años se ha desempeñado como coordinador de innovación y transferencia tecnológica de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Tarapacá. Así que ahí, interesante ocupar ese espacio, así que vaya a esa mención. Y esta te la dejo a ti. La Orquesta de Cámara Binacional Chile-Perú presenta su primer concierto en Arica y después va a ir a Tacna. Sí, maravilloso. Ese proyecto me tiene muy fascinada. Yo estoy colaborando con ese proyecto. En la Fundación para las Artes, la verdad es que es un proyecto que nace el año pasado y este año tiene un plan trienal, y dentro del plan trienal uno es constituir esta orquesta binacional, una orquesta de cámara, son cuerdas, violas, violines, chelos y contrabajo, pero de talentos musicales de Arica y Tacna, y con miras al centenario del Tratado de 1929. Sí, entonces, bonito. Hacer un gran concierto, probablemente después ya con una orquesta más robusta en la frontera. Pero la primera expresión que vamos a tener va a ser mañana al concierto a las 20 horas en la Catedral, donde están todos invitados y invitadas. Así que pueden asistir porque es gratis. Sería muy buena, una manifestación muy bonita de apoyo, de hermandad. Y luego, la próxima semana, va a ser en Tacna, en el Teatro Municipal de Tacna, se va a hacer lo mismo. El 16 de noviembre. Exactamente. Así es que están todos cordialmente invitados. Mañana un bonito panorama en familia, ir a la iglesia catedral, un monumento histórico. Claro. O sea, qué simbolismo más grande tener además esos jóvenes que tocan maravilloso. 35 talentos. 35 talentos. Sí. Jóvenes maravillosos, Cristian. La verdad, sabes que son jóvenes bien especiales. Se habla mucho de la juventud que tiene perdido el norte. A mí me tocó conversar, chicos, con mucha personalidad, con mucho conocimiento, y son muy respetuosos, muy tranquilos, ¿ya? No, genial. Y van a estar ahí con clásicos de Mozart, Vivaldi y Händel. Así Además que de alguna sorpresa de música moderna. Ya, maravilloso. Voy a dejar nomás eso ahí. Sí. Y lo último, ojo con el dictamen de la Contralora, Dorothy Pérez. Ya nadie tiene asegurado esos que dijeron por fallos judiciales o también por alguna resolución de la Contraloría, los funcionarios públicos, que se quedaban después de 2 años eternamente. Eso ya no vale. Ella dijo que ahora en sede judicial, o sea, cualquiera que sea despedido tiene que ir a reclamar ya no a la Contraloría, sino que bancarse un juicio, ¿ya? Wow. Y el punto es que ya en sede judicial se estableció como criterio que debían ser 5 años para obtener la confianza legítima. Así que cuidado, los que fueron contratados ahora en la MUNI a última hora, los pasaron de honorarios a contrata, porque estos movimientos siempre se hacen cuando las administraciones salen. O también los que llevan y fueron contratados en el periodo del presidente Boric, están, la verdad, en una situación de indefensión, porque si llega un gobierno de otro color y decide despedirlos, los despidos van a estar bien hechos en la medida que estén fundamentados, por supuesto. Claro. Así que a esta hora, en todo Chile, las ANEF están manifestándose en contra de la Contraloría por esa resolución. Hay que estar atentos entonces. Muchas gracias, Jimena, y será hasta la próxima semana.